Bienvenido a nuestro podcast de cumplimiento. Me saluda su amigo, capacitador y asesor licenciado William Chinchilla Sánchez, desde San José de Costa Rica, director y fundador de www.oficialesdecumplimiento.com, del Instituto de Cumplimiento Normativo y del Instituto del Oficial de Cumplimiento. Hoy queremos hacer unas notas o comentarios muy breves sobre la recomendación número 12 del GAPI, concretamente el tema de las personas expuestas políticamente. El tema de las personas expuestas políticamente, en nuestra opinión, debe estar presente siempre. Cuando vemos los avances de la corrupción política y privada, con mayor razón, no podemos olvidarnos de ellos, de sus condiciones, de sus características y del grado de atención que debemos de poner a las personas expuestas políticamente, porque su influencia es grande. Por ello hemos considerado conveniente conversar un poco del tema, tomando como punto de partida lo que nos indica al respecto la recomendación número 12 del GAPI, su glosario y su nota interpretativa. Esto sin perjuicio de lo que cada institución obligada o empresa obligada considere que debe de actuar o aplicar adicionalmente, según su actividad principal y su contexto. Literalmente, la recomendación número 12 del GAPI nos dice lo siguiente, abro las comillas: personas expuestas políticamente. Y el titular anterior dice medidas adicionales para clientes y actividades específicas. Sigo leyendo. Debe exigirse a las instituciones financieras con respecto a las personas expuestas políticamente, entre paréntesis PEP, extranjeras, ya sea un cliente o beneficiario final, además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente que a. cuenten con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente. B. Obtengan la aprobación de la alta gerencia para establecer, abre paréntesis, o continuar en el caso de los clientes existentes, cierra paréntesis, dichas relaciones comerciales. C. Tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos. Y D. Lleven a cabo un monitoreo continuo, intensivo de la relación comercial. Debe exigirse de las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o a quien se le ha confiado una función prominente en una organización internacional. En los casos de una relación comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que se hace referencia en los párrafos B, C y D anteriores. Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP. Es importante lo que viene mencionando la recomendación. Aquí acaba, cerramos comillas aquí, y luego cuando vamos a la definición de PEP, el GAPI la define de la siguiente forma: las PEP extranjeras son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en otro país, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes. Las PEP domésticas son individuos que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones públicas prominentes internamente, como por ejemplo los jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango,
ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes. Las personas que cumplen o a quienes se les ha confiado funciones prominentes por una organización internacional se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes. La definición de PEP no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno en las categorías anteriores. Cierro comillas respecto a esta definición que de persona expuesta políticamente, es decir, PEP, brinda el GAPI en su glosario. Es importante quizás mencionar, aunque no aparece expresamente señalado, que esta regulación de la recomendación número 12 pues parte del concepto y de la regulación de la debida diligencia y de los registros actualizados de los clientes. Esto es importante porque al final de cuentas es un todo. El asunto está precisamente relacionado de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que dice la nota interpretativa sobre la recomendación número 12 del GAPI? La nota interpretativa se limita a decir lo siguiente, abro comillas, nota interpretativa de la recomendación 12, entre paréntesis, personas expuestas políticamente, cierro paréntesis, y empiezo a leer la nota interpretativa. Dice, las instituciones financieras deben tomar medidas razonables para determinar si los beneficiarios de una póliza de seguros de vida y o, cuando se requiera, el beneficiario final del beneficiario son personas expuestas políticamente. Esto debe ocurrir a más tardar en el momento del pago, cuando se identifiquen riesgos mayores, además de ejecutar medidas normales de debida diligencia. Debe exigirse a las instituciones financieras que a. informen a la alta gerencia antes de proceder al pago de la póliza y b. hacer un examen más profundo de toda la relación comercial con el titular de la póliza y considerar la realización de un reporte de operación sospechosa. Cierro comillas de esta nota interpretativa de la recomendación número 12. Por su parte, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, en un documento que luego citaremos, elaborado en el año 2011, nos menciona algunos elementos importantes de tomar en cuenta cuando dice expresamente lo siguiente, abro comillas, las relaciones de negocio con personas que ocupan cargos políticos importantes y con personas o sociedades claramente relacionadas con ellas pueden exponer al banco o a la empresa obligada, agrego yo, a riesgos de reputación o legales considerables. Dichas personas del medio político, entre paréntesis PEP por sus siglas en inglés, cierro paréntesis, son personalidades que cumplen o han cumplido funciones públicas destacadas, incluyendo jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos de larga trayectoria, altos cargos del gobierno, del Poder Judicial o de las Fuerzas Armadas, importantes ejecutivos o de empresas del Estado y miembros influyentes de los partidos políticos. Siempre existe la posibilidad, sobre todo en los países en que la corrupción es generalizada, de que dichas personas abusen de su poder para sus propios o su propio enriquecimiento ilícito a través del soborno, malversación de fondos, etc. Sigue diciendo la nota, el hecho de aceptar y administrar fondos recibidos de estas personas corruptas dañará seriamente la reputación del banco y puede socavar la confianza del público en las normas éticas de todo un centro financiero, ya que los escándalos de este tipo son objeto de una extensa cobertura en los medios de comunicación y una fuerte reacción política, aun cuando el origen ilegal de los bienes sea difícil de probar. Además, el banco podría verse sometido a costosas solicitudes de información y órdenes de embargo de bienes por parte de las fuerzas del orden o las autoridades judiciales. Abro paréntesis, incluyendo procedimientos de asistencia mutua internacional en asuntos criminales, cierro el paréntesis, o enfrentarse a juicios por daños y perjuicios interpuestos por el Estado o las víctimas de un régimen. En ciertas circunstancias, el banco
o sus propios dirigentes y empleados pueden estar expuestos a acusaciones de lavado de dinero si sabían o deberían de haber sabido que los fondos provenían de la corrupción u otros delitos graves. Cierro comillas. Esto se encuentra en un informe hecho por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que se llama Debida Diligencia con la clientela de los bancos, realizado o publicado en octubre del 2001, del 2011, más bien. Fundamentalmente, luego de escuchar todo esto, definitivamente, y cuando agregamos las noticias que han provocado los PEPs en los últimos 4 o 5 años de una manera constante, expresidentes que han recibido dineros en procesos de corrupción, que han manipulado y han manejado los dineros propios del Estado y los han desviado. En fin, hay muchos países en América y en Europa que ya han vivido precisamente los problemas de los abusos generados por los PEP, por su influencia, por la influencia de su círculo cercano, por la autorización de testaferros y de terceros que trabajan en nombre de ellos y en representación de ellos. Entonces, es importante fundamentalmente para los efectos de las funciones de los oficiales de cumplimiento en su labor de aplicar los sistemas preventivos de lavado de dinero en su empresa. Nos interesa llamar la atención respecto a lo siguiente. Pregúntese usted en este momento cosas como las siguientes. ¿Tengo claro en mi contexto normativo a quién puedo calificar como persona expuesta políticamente? ¿La regulación del tema en nuestro manual de cumplimiento es el adecuado a los tiempos que vivimos? ¿Hemos definido claramente en nuestra empresa cuál es el procedimiento para formalizar una relación de servicio con una persona expuesta políticamente? ¿Tenemos implementados mecanismos eficientes para investigar, confirmar o verificar información sobre las sociedades y personas jurídicas en las que aparece como socio, asociado, director o asesor una persona expuesta políticamente? ¿Tenemos implementados mecanismos eficientes para verificar información sobre los familiares y círculo cercano de las personas expuestas políticamente? Haga un recuento de las noticias publicadas en su país, en países vecinos o con los cuales su nación tiene tratados de libre comercio. Haga un recuento sobre casos de corrupción en la gestión pública y forme una base de datos con los nombres y casos. Esto le ha de ayudar muchísimo. Siempre que tenga una persona expuesta políticamente como posible cliente, procure que todo el procedimiento hasta llegar a la autorización correspondiente quede debidamente documentado. Óigase bien lo que estoy diciendo, estimado, estimada oficial de cumplimiento. Siempre que tenga una persona expuesta políticamente como posible cliente, procure que todo el procedimiento hasta llegar a la autorización correspondiente quede debidamente documentado, pues en el futuro podría protegerle a usted y a su área de cumplimiento. Hasta aquí llegamos hoy con nuestro podcast de cumplimiento. Su capacitador, asesor y amigo licenciado William Chinchilla Sánchez de San José de Costa Rica se despide de usted, invitándole a que se suscriba a nuestro boletín gratuito en www.oficialesdecumplimiento.com. Que Dios les siga bendiciendo y dando mucha sabiduría en su actividad diaria. Hasta pronto.